quisiera compartir la palabra y también dentro de la predicación queremos hacer una ceremonia para presentar a una bebé, ¿ya? Entonces, ustedes saben que este mes, ¿qué se celebra? Aparte del 18. El mes de la Biblia. ¿Y alguien sabe por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia? Bueno, en otros países está institucionalizado esta fecha. Y las razones por las que, una de las razones al menos es que el 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir la versión en español de la Biblia del oso. ¿Y por qué se conocía la Biblia del oso? Porque en la tapa aparecía un oso comiendo miel, era como el Winnie the Pooh en ese contexto. Entonces, en Chile ya se ha hecho una tradición que el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, ¿ya? Y qué mejor partir en este mes recordando lo que aparece en el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley, ¿ya? Ese es el concepto. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel iba a entrar a una nueva tierra, a un nuevo lugar, con distintas culturas. Por lo tanto, Moisés habla acerca de ello, ¿ya? Pero también quiero, permítanme porque quiero hacer un paréntesis. No sé si ustedes sabían o no, el hermano Ángel pidió la oración por su hermana, ¿verdad? Que tiene como la pena de haber perdido un ser querido. A veces uno necesita, como dicen los mexicanos, que lo apachamamen, ¿verdad? Esta idea. Y yo creo que él nos tiene a nosotros, ¿verdad? Así que yo le animo a hermano Ángel y a su familia y después vamos a darle nuestro cariño, pero también sé que a veces hay alabanzas que nos mueven o mueven cosas que hay en nuestro corazón, ¿verdad? La soledad, las penas, las tristezas, entonces yo quiero animarle, y yo sé que aquí cantan bien a capela, le digo, los pongo en aprieto, pero ¿qué le parece que podamos decirle al hermano Ángel, puedes tener paz en medio del mundo? ¿Le parece que le cantemos? No sé si hay alguien más que quisiera, como que necesita como el cariño, el abrazo de un ser querido. Entonces yo le invito a que se pongan un minuto de pie y le digamos al hermano, no sé si hay alguien más que quisiera decir, mira, no hay otra cosa más importante que recibir la paz del Señor. Así que digámosle, cantemos esa parte que se puede tener, hermano Ángel. Pase la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, bajo tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta.
ayuda en medio de la aflicción de los hermanos, en las penas propiamente de la vida. Sí, Señor. Gracias porque tú estás ahí a través de una hermana y una hermana con un abrazo, con una expresión de cariño. Señor. A eso nos ha llamado a ser la iglesia, Así es. a llorar por los que lloran, Sí, Señor. a alegrarse por los que se alegran. Y en esta hora te digo que tú les bendigas a tu hermano y tu familia. Amén. Tal vez el único que se congrega y nos tiene a nosotros su familia espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Asiento, hermano. Perdón, pastor, en ese mismo espíritu, el domingo pasado estuvimos con mi esposa en la casa de la hermana María Luisa, nuestra querida hermana. También ella perdió a su mamá el domingo y pudimos representar a mi esposa en la iglesia para el hermano Manuelito, y ahora era una sierva muy fiel aquí y falleció después su esposo. Y ella después se tuvo que hacer cargo de su mamá, por eso ella dejó de asistir, porque una de su hermana la cuidaba de lunes a viernes y ella, como trabajaba, tenía que irse a la casa de su mamá por un problema de irse estos sábado y domingo. Por eso yo no podía estar, pero falleció el domingo pasado nuestra hermana, pudimos estar en el servicio, llevar las condolencias a los hermanos, así como oramos por nuestro hermano Ángel, también oremos mucho por nuestra hermana María Luisa, y que el Señor también ponga esa paz, como decía el pastor, en medio de la tormenta. Nos cuesta un poco hacer estos ejercicios. Pareciera ser que a veces entendemos mal la palabra cuando dice uno. Yo siento que a veces nos ponemos poco sensibles al sufrimiento del otro. Tiene que ver, o a veces ponemos una coraza para no mostrar que tenemos pena, que tenemos tristeza, que nos va mal, que no lo estamos pasando bien. Pareciera ser que cuando digo eso, inconscientemente uno dice, pero ¿qué malo habrá hecho? ¿Qué pecado estará cometiendo? Que eso no tiene que ver con eso. La vida tiene estos sinsabores, pero que para eso está la iglesia. Yo digo, como dicen los mexicanos, para apachachar, a como dar el cariño, el abrazo, todo lo que significa. Hoy día la sociedad lo que nos hace, nos empuja a no acercarnos al otro, porque si yo le doy un abrazo a alguien, ¿qué va a pensar? Me está acosando, y a veces la iglesia cae en eso, ¿verdad? Entonces de repente necesitamos ser más sensibles. Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos debe hacer sensibles al dolor del otro. A lo mejor no importa que pensemos distinto, no tiene que ver con eso de pensar distinto, tiene que ver con el concepto de que yo debo amar al otro tal como es, ¿no? Así tenemos que ser. Entonces, como que nos cuesta, como que levantamos muros, y lo único que nos hacen los muros nos aíslan. Así que quería animarlo a que expresemos nuestros sentimientos cuando estamos bien, cuando estamos mal. No todo es miel sobre hojuelas, como dice el libro. Miren, el texto de hoy día, que también está en el contexto de lo que yo decía de una ceremonia muy especial, yo le doy la importancia tremenda cuando llegan los papás para, entre comillas se usa la palabra presentar, pero es como dedicar a Dios un hijo o una hija. Y eso implica también ciertos compromisos. El título de hoy día es Oye, Iglesia Bautista de Renca, Jehová uno es. El texto ya ustedes lo leyeron, y tiene que ver con, en primer lugar, quisiera hablar acerca de la responsabilidad de una familia cristiana. Al igual que en la oración tradicional conocida como Shema, que dice, oye Israel, ¿verdad? Esa es la idea de Shema, oye, escucha. Es como la idea, este verbo tiene la idea de guardar, observar, atender, obedecer, practicar. Que no es lo mismo decir, oye, ¿hasta cuándo?
oye, hasta, ¿verdad? Como dice, bueno, ¿hasta cuándo? No tiene que ver con esta idea de que se nos invita, en este caso, al pueblo de Israel, se le invita a pensar en que Jehová debe ser el único motor que guíe la vida del pueblo. Amén. ¿Ya? El único motor. Porque no nos olvidemos que entran a una nueva tierra. Entran a veces la gente tiene el consciente que llegan a una nueva tierra donde no hay nadie, y eso no es así. Justamente Él le hace ver que Jehová debe ser único, y debe ser exclusivo, y debe ser excluyente. No, si no Él es, no hay nadie más. ¿Ya? En el verso 6 se insiste en que la obediencia y la práctica de la enseñanza de la Torá era para el pueblo judío la ley. ¿Ya? Oye Israel, y hoy día es como decir, oye iglesia, o oye primera iglesia bautista de Renca, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vuelvo a decir, eso debe ser el motor que a nosotros nos haga caminar. ¿Ya? Esa es la diferencia que nos hace entender allí. Y por lo tanto, tenemos que aprender a amar al Señor como una prioridad. ¿Ya? Vuelvo a decir esta palabra, oye Israel, que aparece allí, ¿verdad? En el verso número 3, escucha Israel, o oye Israel, ¿no? Es un recordatorio, ¿ya? Del gran mandamiento que es la confesión de fe, importante en el judaísmo. El Señor, en nuestro Dios, el Señor es uno. Más literalmente la idea hebrea es el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo. ¿Ya? Se trata de la verdad fundamental de la religión de Israel. El pueblo judío creía que el Señor era totalmente único y uno en esencia, y solo Él era Dios. ¿Ya? Los vecinos que rodeaban a Israel tenían la religión que era politeísta, que creían en más de un Dios, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés le hace ver que este pueblo debe cumplir con lo primero, que era amar a Dios y tenerlo como una prioridad. ¿Ya? Y nuestro deber fundamental es responder a su amor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma, como dice el verso número 5. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Salvador. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? La idea es que amarlo es amar a Dios con todo lo que somos, ¿verdad? Unos hablan del cuerpo, alma y espíritu como dos, otros cuerpo, alma y espíritu. Independiente cual sea, es como la idea es con la integralidad de tu ser, con tu ser entero, tú debes amar a Dios. Acuérdense que Dios le dice al pueblo, tus labios, o sea, me honran, pero tu corazón está lejos de mí. O sea, podemos cantar, podemos alabar, pero nuestras acciones están lejos del Señor. Y nosotros hemos conocido y creído del amor que tiene para con nosotros, ¿o no? Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Ya? Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, según el verso 6. La pregunta que uno se hace es cómo mantener la palabra de Dios en su corazón. Nosotros lo hacemos meditando en ella. Cuando la conocemos y la aplicamos a nuestra vida personal,
podemos enseñar a nuestras familias. ¿Ya? La palabra de Dios debe estar en nuestra propia mente y corazón, entonces compartimos con diligencia en la mente de nuestros hijos, aquellos que somos papás. A nuestros hijos no solo no hay que decirle que debe amar a Dios, sino que Él ve nuestra conducta, somos sus modelos. ¿Ya? El amor crece en una comprensión profunda del otro. Los que llevamos años, no sé, los que llevan un año, los que llevan 2, 3, 4, 5, ahí Ceci lleva, dijo, 29 años, ¿verdad? Y me imagino que por aquí llevan muchos más. Y pero en el sentido, la comprensión del otro tiene que ver con la profundidad con que conocemos al otro. ¿O no? ¿Por qué amo al que amo? ¿Por qué amo al que amo? ¿Será por costumbre? La profundidad de una relación se da en la medida que conozco al otro, que sé del otro, ¿verdad? Que he aprendido a amarlo con sus virtudes y defectos, ¿no? A veces viceversa quiere cambiar al otro, lo único que quiere es que cambie, ¿verdad? A veces así nos conocimos, aun cuando tenemos un proceso de santificación, que tenemos que mejorar, pero hay cosas que vienen con nuestro ADN humano, ¿no? Algunos son más callados, otros son más elocuentes, qué sé yo, pero ¿por qué amamos a quien amamos? Es la gran pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que amo al otro? Entonces tiene que ver con que cuando uno conoce a Dios, que es a veces el gran problema nuestro, que nos perdemos la gran oportunidad de conocer la insondable majestad que tiene el Señor con nosotros. Que nos quedamos solo en pedir por las necesidades y agradecer por lo que nos da, ¿no? Tenemos como esa bidireccionalidad, o sea, o somos muy pedigüeños o pedigüeñas, ¿verdad? O agradecemos permanentemente allí. El pedir no está malo porque el Señor nos llama a pedir las cosas que necesitamos, pero a veces no se nos da porque no la pedimos para conveniencia propia, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, cuando uno descubre a Dios, descubre aquellas cosas que son las que por algo Él dice que va a estar siempre atento a nuestras necesidades, atento a lo que nosotros... La pregunta es ¿para qué? Ese es el gran tema, el para qué. ¿Ya? Ahora, por otro lado, esta es nuestra primera responsabilidad cuando somos padres. Tenemos que mantener sus palabras en nuestro corazón para pensar en ella, para meditar en ella, reflexionar sobre ella. ¿Ya? No podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no poseemos. Nadie más puede hacerlo por nosotros. ¿Ya? Los programas de nuestros hijos, la escuela dominical, los jóvenes, no pueden asumir la responsabilidad que tienen como padres de
mostrar el amor del Señor. Y por algo los hijos nos observan, y por algo los hijos a veces nos creen y a veces nos dicen que somos poco consecuentes, porque decimos algo y que finalmente nosotros nos dicen haz esto porque te conviene hacerlo, y ellos preguntan, y bueno, si tú me dices eso, ¿por qué no lo haces tú? Que tiene que ver muchas veces con esta relación con Dios, ¿no? Los papás a veces mandan a los hijos a la iglesia, y los hijos dicen, bueno, ¿por qué tú no vas si me dices que la iglesia es el mejor lugar para desarrollarme, para crecer, para aprender? ¿Por qué él no va? Y eso tiene que ver con esa inconsecuencia que los hijos ven allí. Nuestros hijos nos observan y modelan nuestras actitudes y comportamientos. A veces los hijos hacen cosas que nos complican la existencia. A veces nosotros los hijos les enseñamos a ser generosos, a ser solidarios, a ser buenos compañeros, a ponerse en el lugar del otro. Cuando los hijos lo hacen y nos meten en problemas, como que no nos gusta mucho. Ellos están respondiendo a algo que ven en nosotros. Y si lo que yo hago, lo hago por amor al Señor, porque yo quiero al otro, porque quiero lo mejor del otro, ¿cómo oponerme a eso que ellos quieren hacer y que han visto en nosotros? Están los modelos de conducta también. Dice, se la repetirás a tus hijos. Esta idea de conversar las cosas, aprovechar los tiempos, conversando en el auto, todo lo que uno camina con sus hijos tiene que ver con la forma como uno le enseña del mundo. Y aquí dice que, acuérdense que le dice que ustedes la enseñarán a tus hijos, incúlcaselas, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, dice el verso 7, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en las portones de tus ciudades. Es como esta idea de recordatorio. Acuérdense ustedes que para ellos el tema era visible. Jeremías habla de que va a poner la ley en su corazón, va a hacer la carne. Entonces, cuando uno piensa en estos modelos de conducta, nosotros debemos procurar en todo tiempo y aprovechar todo tiempo para enseñarle a nuestros hijos cómo amar al Señor. Eso tiene que ver. Cómo amamos al Señor, cómo queremos que ellos amen al Señor. ¿Quieren amar al Señor, como decía, por miedo, o quieren amar al Señor de manera libre, espontánea, genuina, como son los niños? Por algo Él espera que nosotros seamos así. Aprovechemos en todas las instancias para que así nosotros podamos ver. Entonces, por un lado, cuando se le dice esto al pueblo, es porque ellos van a entrar a un nuevo mundo. Y entrar a un nuevo mundo, y hoy día tiene que ver con esto, cuando uno entra, por ejemplo, los jóvenes entran a la universidad, entran a un mundo distinto tal vez de lo que es el liceo, o al revés, de la básica pasan al liceo, del liceo a la universidad. Ellos van entrando a mundos distintos, con distintos valores, con distintas formas de ver la vida y de ver a Dios. Y ellos chocan contra eso. ¿Cómo salen de eso? Y es nuestra responsabilidad, por lo tanto, hacerles ver
y decirle: hijo, nosotros tenemos a Dios, nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Aun cuando se encuentren con personas que no crean, con valores que son distintos, porque muchas veces los valores de nuestros hijos son distintos a los valores con que se enfrentan, y muchas veces ellos se sienten que están del lado equivocado. Entonces, Moisés, o la palabra, le dice al pueblo: estos son los mandamientos que yo te enseño para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. ¿Ya? Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Para el mundo podemos ser locos, para Dios somos cuerdos. Si para el mundo somos de otro mundo, para Dios somos sus hijos. Por lo tanto, cuando uno lo que tiene que hacer es ayudar, apoyar, blindar a nuestros hijos respecto con las cosas que se van a enfrentar, y que cada día son más complejas y son más complicadas. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día vivir en este mundo, y no es fácil declarar: Jehová uno es. Dios es mi único Dios. Y eso se vive de una manera distinta, de una forma diferente, y que yo estoy dispuesto y no estoy dispuesto a transar con mis hijos esas enseñanzas. Después, cuando ellos cumplan la mayoría de edad, podrán decidir. Mientras estén bajo nuestros aleros, ellos tendrán que ser parte de esto. Entonces, de esa perspectiva, está este recordatorio. Oye, Iglesia Bautista de Renca, Jehová uno es. Y nosotros debemos marcar la diferencia. Para nosotros es Dios. Dios es el único que puede salvar al hombre, que puede pasar de muerte a vida. Es el único que nos acompaña, es el que nos da la salvación y vida eterna. Jehová uno es. Eso sea nuestra bandera de lucha, en el sentido de decir: oye, Israel. Y como decía ahora, quisiera, he tratado de hablar un poco más lento. Nuestros hermanos extranjeros a veces dicen que hablamos muy rápido, entonces trato de luchar contra mi naturaleza de hablar muy rápido. Yo quisiera que pudiéramos en esta hora pensar en una pequeña que se llama Ashley Dominique. Ashley Dominique, como si yo la llamo a Ashley, ella no va a venir. No, ella no va a venir para presentarse al Señor. La van a tener que traer sus papás, ¿verdad? Que son Jan Santa y Robert Dominique. Ella nació un 2 de enero, ¿sí? Un 2 de enero, ¿cierto? Del año 2018. No sé si lograron entender la idea del sermón, pero quiero decir algo más lento para que lo entiendan. Nosotros no bautizamos,
porque creemos que el bautismo es una decisión personal. Yo decido cuándo. Lo que los papás hacen es una ceremonia que le llaman presentación, pero que yo a veces le coloco dedicar a Dios. Porque me imagino que ustedes, Dios les regaló la posibilidad de ser papás, pero este regalo también trae compromiso. Ustedes tienen que comprometerse primero los dos juntos a educarla a ella, a criarla. ¿Cómo criarla? Criarla en el sentido de que si la han traído para que Dios la bendiga, entonces Dios debe ser el único motor que mueva su vida. ¿Crees tú eso? ¿Ya? Yo sé que pedirles que se comprometan, pero al menos este compromiso lo pueden hacer ante nosotros los humanos, pero los compromisos frente a Dios, Él nos pasa la cuenta. O lo que hacemos, Él no se olvida. Nosotros podemos olvidar el tema, pero Dios no se olvida de eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es oramos por ella, pedimos su bendición y también oramos por ustedes para que Dios les dé la inteligencia, para que les dé la sabiduría, para educar a esta pequeña, para que se transforme en una niña, una mujer de bien para la sociedad. Y por sobre todas las cosas nos gustaría que ella siguiera y amara al Señor. Dijera, al igual que esperamos que ustedes, Jehová uno es, Él es mi Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a orar. ¿Ya? Gracias. Me entiendo, son los hermanos de la iglesia. Y ellos también quieren comprometerse con ustedes, para orar con ustedes, para animarlos, para apoyarlos, para ayudarlos. Y también como ustedes se están haciendo parte de esta comunidad en alguna medida pidiendo a Dios, también nosotros, cuando veamos que alguien está pasando por peligros, también nosotros queremos apoyar. Esto no es así tan simple como pareciera que sea. Nosotros queremos que Dios los bendiga a ustedes. Que a la llegada de este país que se van a encontrar con todo tipo de personas. Personas que sienten que ustedes son un problema, a pesar de que, y otros a pensar de que son una bendición porque pueden conocer al Señor. ¿Sí? Y esperamos que el Señor los ayude, los anime, y aquí están. Vamos a orar por Asia. Señor, te damos gracias en esta tarde. Venimos ante ti por el regalo de la vida. Porque a Ashley le regalaste la vida y por su papá y su mamá. Te pedimos, Señor, por Ashley que pueda conocerte, que pueda servirte y ser una sierva tuya. Te rogamos también por el papá y la mamá, para que ellos también como pareja puedan educarle en la fe, para que ellos también te conozcan y ellos te sigan. Pedimos tu bendición, pedimos que les des sabiduría, inteligencia, los medios, la alimentación, el vestuario también para ellos. Gracias y nos comprometemos como iglesia
primer lugar a orar Sí, y Señor. también a velar para que juntos como familia puedan pasarlo bien en este tiempo y sobre todo ser cobijadas en la iglesia. Amén. Gracias, oramos por ella, la bendecimos Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. 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 Este es un certificado, ¿ya? Que acredita la fecha en que fue presentada. Después lo vamos a cambiar, falta la firma de